Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Triyabdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Habíamos finalizado un capítulo donde el rey Maharaj Parishi le había preguntado al sabio Sukadeva Goswami que por favor le comentara sobre las cuestiones de la creación, manutención y disolución de los universos y cómo es que la Suprema Personalidad de Dios lo lleva todo a cabo o lo dirige todo aún sin implicarse él mismo directamente en el asunto. O sea, cómo es que puede lograr hacer todo eso y al mismo tiempo mantenerse eternamente en su morada trascendental, disfrutando de las actividades de intercambio amoroso en diferentes tipos de sentimientos con las chispas vivientes puras, o sea, de conciencia completamente despierta y amor completamente revelado en sus corazones. Entonces este sabio Sukadeva Goswami, después de hacer unas oraciones de glorificación a la Suprema Personalidad de Dios, le comentó a Maharaj Parishi que esas mismas preguntas o sobre ese mismo tema ya había indagado en algún momento de la creación Narada Muni, el gran sabio y gran devoto del Señor, gran predicador de los universos. Narada Muni a su padre Brahma, la entidad viviente, primera entidad viviente que aparece según la cosmología védica en la creación material, y es la que se va a encargar de todo el proceso creativo, dirigir todo el proceso creativo. Vamos a recordar que en la cosmología o la cosmovisión védica, esto de la creación, manutención de lo creado y después disolución de lo creado se reparte entre tres autoridades. Una recibe el nombre de Brahma, otra recibe el nombre de Vishnu, otra recibe el nombre de Shiva. Entonces la primera, Brahma, es la que se ocupa del proceso creativo en sí. Por tanto también se le atribuye la modalidad de la pasión, pues la pasión es creativa, la pasión siempre está deseando hacer algo. A Vishnu se le atribuye la cuestión de mantener, o sea, cómo mantenerlo creado por un tiempo determinado, y por tanto es aquella representación del Señor Supremo que siempre está buscando la alternativa más viable para que se solucionen los desequilibrios dentro de la propia creación, desequilibrios que son propios de la creación, en tanto es creación temporal, y por tanto siempre se le atribuye como administrador o representante también de la modalidad de la bondad. Y en el caso de la figura de Shiva es aquella representación del Señor entonces que se encarga del proceso de la disolución llegado su tiempo, o sea, cuando ya se hace insustentable la creación, entonces tiene que ser devuelta a sus orígenes, y de ese proceso, cuando se está encargando de ese proceso, el Señor lo hace mediante su forma representativa de Shiva. En verdad, las tres formas son tres modos de presencia del Señor en el asunto de la creación material, pero aún así ninguna de las tres formas son el Señor a plenitud en su plena manifestación. El Señor a plenitud en su plena manifestación, entiéndase con todas sus cualidades plenamente manifiestas, no está en el asunto de la creación material, permanece constantemente en la morada suprema. Y entonces
de este punto, de este asunto, cómo es que sucede y cómo es que las energías y potencias del Señor se ocupan de todas las cuestiones, le está indagando. ¿Por qué está preguntando sobre esto? Porque muchas mentes, muchas entidades vivientes que tienen esa cuestión de tendencia curiosa, de tendencia investigativa, se preguntan por el tema de la creación. Entonces, como es una pregunta recurrente y las respuestas pueden ser muchas o las especulaciones mentales pueden ser muchas, entonces también introduce la pregunta aquí para beneficio de toda la humanidad y para que ver cómo detrás de esa temática también se encuentra la gloriosa actividad, la maravillosa actividad del Señor Supremo. Cuando el devoto del Señor o la persona que tiene una tendencia de fe en el Señor escucha esas actividades, lo que hace es desde su fe asumirlas plenamente, creerlas plenamente y recrearlas en su mente, y entonces puede sentir el deseo de glorificar aún más a su Señor y apegarse aún más a su Señor. O sea, el asombro por el poder de la suprema personalidad de Dios crece en su mente y en su corazón. Evidentemente va a haber una gran parte de la humanidad, y mientras más pase el tiempo, esto va a suceder más, una gran parte de la humanidad que no va a tener la inclinación de aceptar estas historias míticas, porque la fase en que la humanidad se guiaba por lo mítico está pasando, y cada vez es más difícil que alguien así se aperture completamente y acepte lo mítico, porque la humanidad está entrando en una etapa donde ahora está exigiendo otro tipo de pruebas, otro tipo de teorías, donde está exigiendo otro tipo de explicaciones para el asunto de la creación. Se está exigiendo un camino más largo, el camino simplemente de la fe, de la aceptación y de la entrega en ese sentido, el sentido de la creencia plena sin tener que buscar prueba, era un camino más fácil, pero ya el ser humano no está en ese camino, ahora está en un camino mucho más enredado. Pero aún así, todavía quedan personas que prefieren el primer camino. Y para las que no lo prefieren ya, pues bueno, hay otro camino, por supuesto. Pero vamos a abordar ese primer camino, que es la primera opción, y es el camino del aperturar nuestro corazón con total fe y con total convicción de que la narrativa es cierta. No entrar en el cuestionamiento si es fantasía, si es escritura, si es creación mental, si es un truco didáctico para engañar a los seres humanos, no. La persona con tendencia a la fe ni se cuestiona eso, simplemente se maravilla diciendo, wow, qué maravilloso, mira cuánta maravilla y de qué forma tan maravillosa participa la suprema verdad personificada en todo esto del asunto de la creación de los universos. Entonces este capítulo 5 comienza diciendo: Sri Narada Muni, o sea, el gran sabio y gran devoto, le dijo a Brahma: oh tú, el principal entre las grandes personalidades, oh entidad viviente primogénita, permíteme ofrecerte mis respetuosas reverencias. Por favor, háblame de ese conocimiento trascendental que específicamente los dirige a uno hacia la verdad del alma individual y el alma suprema. Vemos que aquí está la misma fórmula, o sea, Narada Muni primero especifica a quién se está dirigiendo, en este caso a Brahma, que también funciona aquí como su progenitor o su padre, y después entonces lo alaba un poco, o sea, realza sus cualidades, lo ensalza, lo glorifica y después le hace la pregunta que quiere. Es la misma metodología, el mismo tipo de comportamiento vamos a ver siempre en el devoto del Señor. Esa es la manera adecuada y también uno debería aprender de ello. Entonces acá dice: oh tú, el principal entre las grandes personalidades. Se está refiriendo, por supuesto, a las grandes personalidades que existen o que son grandes personalidades en el ámbito de la creación material o del mundo material. Entonces dice: oh tú, entidad viviente primogénita, puesto que es la primera entidad viviente que aparece consciente en la creación.
Permíteme ofrecerte mis respetuosas reverencias, o sea, el respeto, por favor. Y entonces después viene la pregunta, por favor, háblame de ese conocimiento trascendental. No le está preguntando de un conocimiento perteneciente a este mundo, sino de un conocimiento que no tiene ¿cómo se dice? Cuando su base en este mundo. Y dice que ese conocimiento tiene la peculiaridad de dirigirlo a uno hacia la verdad del alma individual y la verdad del alma suprema, o sea, un conocimiento que tiene la posibilidad de iluminar a aquel corazón que le busca con sinceridad. El texto 2 continúa diciendo: mi querido Padre, por favor, describe concretamente las características de este mundo manifiesto, cuál es su trasfondo, cómo se crea, cómo se conserva y bajo el control de quién se lleva a cabo todas esas cuestiones. Entonces ya especifica más la pregunta, o sea, quiero saber lo relacionado a esta creación material tan inmensa y tan un poco compleja. Texto 3 dice: mi querido Padre, tú conoces todo eso científicamente, pues tú abarcas todo lo que se creó en el pasado, todo lo que se creará en el futuro y todo lo que se está creando en el presente, así como todo lo que se encuentra en el universo, tal como si fuera una nuez que se encuentra en tu puño. Y aquí explica, ¿no?, por qué le está preguntando eso a Brahma, y le está explicando que precisamente porque Brahma, siendo la primera entidad viviente aparecida antes de que se iniciara el proceso creativo del universo, puesto que es él el encargado de iniciarlo, bajo por supuesto la tutoría de la suprema verdad absoluta, es él el encargado de iniciarlo, por tanto todo lo que sucede después de él. Todo lo que sucede en el universo material sucede después de él, así que él lo conoce todo. Es como un abuelo, el abuelo, ¿verdad? Por supuesto conoce las cuestiones de sus hijos, porque sus hijos nacieron después de él. Él le puede contar a sus hijos cómo construyeron la casa antes que los hijos nacieran, cómo era esa tierra, cómo llegaron a ese pueblo, cómo buscaron un trabajo, en qué trabajó primero, después cómo ellos nacieron, y ellos conocen también lo referente a sus nietos, porque ellos vieron nacer a sus nietos. Entonces ellos pueden, por ejemplo, los padres de un niño pueden contarle al niño a partir de lo que los padres saben, pero no pueden contarle sobre sus propios nacimientos, a no ser lo que les contó sus propios padres, o sea, sus abuelos. Pero el abuelo puede contar sobre cómo nacieron sus hijos y puede contar sobre cómo nacieron sus nietos y a veces sus bisnietos y hasta sus tataranietos. Entonces Brahma es la autoridad en ese sentido, porque él ha experimentado toda la historia de la creación hasta el punto actual, así que puede hablar sobre toda ella con toda propiedad. La conoce, y no solo la conoce, sino que ha estado al frente administrativo de la misma. Entonces aquí hay algo interesante, porque dice: tú conoces todo eso científicamente. O sea, Brahma también se le tiene como la entidad viviente, la criatura más inteligente, o sea, inteligencia plena prácticamente en lo que es el contexto de la creación material, y por tanto siempre está indagando científicamente, indagando desde la inteligencia, no desde la especulación mental, y por tanto es experto en meditar profundamente, es experto en samadhi, es experto en llegar al fondo esencial de las cosas. Entonces Narada no le está preguntando a cualquiera porque simplemente es una gran personalidad. Voy a preguntarle a este porque es el más famoso. No, él le está preguntando porque además de ser una gran personalidad, Brahma es una personalidad conocedora científicamente, conocedora en profundidad de la cuestión del misterio de la creación. El texto 4 dice lo siguiente: mi querido Padre, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Bajo la protección de quién tú te encuentras? ¿Y para quién es que trabajas? ¿Cuál es tu verdadera posición? ¿Acaso tú solo creas con los elementos materiales y mediante tu energía personal a todas las entidades vivientes? Ahí vienen preguntas más complejas, porque entonces Nara, siendo también sabio y siendo también muy inquisitivo, se está preguntando algo bueno. Si él es la primera entidad viviente, si es mi padre el más antiguo en el mundo,
material, entonces querrá decir esto que todo lo ha hecho por su propia voluntad, todo lo ha hecho por su propia fuerza, todo lo ha hecho únicamente con su inteligencia, todo lo ha hecho únicamente con sus propias capacidades. ¿O será acaso que hay alguien detrás de él? ¿Será acaso que él está trabajando para alguien? ¿Será acaso que él está siendo herramienta de alguien más poderoso que él y que por tanto evidentemente se encuentra fuera del universo material? Pues si él es la primera criatura del universo material, entonces si hay alguien más detrás de él, está fuera del universo material. Son todas esas cuestiones que una mente inteligente, lúcida, se haría. Preguntas importantes, entonces se las pregunta a su padre con todo el respeto posible. El texto número 5 dice: así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. O sea, aparentemente Brahma, y desde la cosmovisión védica, realiza la creación de forma totalmente independiente, de forma totalmente autosuficiente. Y digo aparentemente porque vamos a ver después cómo es que se explica toda esta cuestión. Entonces Narada está diciendo, por una parte le está preguntando que para quién trabaja, si hay alguien superior a él, etcétera, etcétera, y por otra parte le está diciendo porque tú aparentemente, o sea, tú creas todo con tus propias facultades. Entonces el texto 6 dice: todo lo que entendemos mediante la nomenclatura, las características y los aspectos de una cosa en particular, ya sea esta superior, inferior o igual, eterna o temporal, no es creada de ninguna otra fuente que no sea la de tu señoría o tú el muy grandioso. O sea, está planteando que todo, absolutamente todo lo que podamos ver, encontrar, entender, comprender en este contexto de mundo material viene en un inicio del creador, o sea, el aspecto del Señor como creador, y a ese aspecto se le conoce como Brahma, o a esa personalidad creativa se le conoce como Brahma. En sánscrito significa aquel que está encargado de la acción creadora, o sea, el Señor como Brahma. Aquí vemos algo interesante porque la figura del creador en jefe no es la misma que la figura de la suprema personalidad de Dios en su estado original. O sea, por ejemplo, en la cosmovisión de Occidente, un poco enfocada desde una mezcla de culturas y a veces también dirigida por la cuestión, ¿no?, del monoteísmo, pero a la manera del cristianismo o quizás a veces de los judíos, vemos que la figura de Dios y el Creador son la misma. Se acepta a Dios como el Creador y al Creador como Dios. Por tanto, cuando se dice en el principio el Señor creó los cielos y la tierra, estas cuestiones, entonces allí ya en esa figura creadora se tiene el límite del Señor. O sea, ese es el Señor original en su plenitud. Sin embargo, la cosmovisión védica nos da una perspectiva que es esa, pero es más detallada. O sea, implica que sí, ese aspecto creativo, esa personalidad creativa es el propio Señor, pero no es el Señor en su plenitud, sino es un aspecto del Señor, el aspecto creativo del Señor obrando. Pero no muestra ese creador todos los aspectos del Señor, puesto que no los necesita mostrar, ya que su función es específica, así que se muestran los aspectos específicos. Pero la totalidad de los aspectos o la fuente de esos aspectos está más allá. O sea, no está contenida allí. El actor real de todo ello se encuentra más allá, y entonces ahí se muestra una diferencia entre creador y Señor Supremo, pleno Señor que se encuentra en su morada original. Entonces el texto 7 dice: sin embargo, nos sentimos movidos a pensar en la existencia de alguien más poderoso que tú. Cuando consideramos tus grandes austeridades ejecutadas con perfecta disciplina, si bien tu buena persona es muy poderosa en lo referente a la creación. Y aquí vuelve Narada a tocar el tema, o sea, realza, ensalza, habla del poderío del Padre, de esto y de aquello, pero
dice sin embargo, o sea, a pesar de todas esas grandiosidades que al parecer son provenientes de ti, o sea, se te atribuyen a ti, sin embargo, nos sentimos movidos, o sea, las personas que meditamos con profundidad, las personas que tratamos de buscar la explicación científica a todo, nos sentimos movidos a pensar en la existencia de alguien más poderoso que tú. ¿Por qué Narada se siente movido a pensar en eso? Porque al observar y comprender que su padre está continuamente absorto en grandes austeridades, que está continuamente absorto en grandes disciplinas, en grandes introspecciones, y después es que realiza algún proceso creativo, entonces se pregunta ¿por qué esas austeridades? O sea, si ya la facultad está plena en ti, si alguien tiene la facultad plena de la creatividad, de la inteligencia, etc., entonces ¿por qué necesita hacer ese tipo de introspección, ese tipo de austeridad, ese tipo de sacrificio tan extremo? Porque tiene como que buscar algo si ya él tiene todas las cualidades. Entonces eso crea una cierta inquietud en la mente clara y siempre lúcida de Narada, o mejor dicho, en la inteligencia siempre clara y lúcida de Narada. Entonces voy acá y dice: mi querido padre, tú sabes todo y tú eres el controlador de todos, por lo tanto, que por favor se me instruya todo lo que te he preguntado, de manera que yo sea capaz de entenderlo como tu discípulo. Esta pregunta también es interesante porque siempre los sabios, cuando hacen preguntas, en la mayoría de los casos, después de formular la pregunta sobre el tema complejo, le piden: por favor explícamelo de una forma entendible, de manera tal que yo pueda comprenderlo. Muchas veces esto se va de la mano, puesto que de qué podría servir que alguien pregunte algo y la persona que le va a responder le responda de un modo completamente inentendible. Una cosa es responder de un modo mínimamente entendible, o sea, hay una semilla de entendimiento, pero para que el discípulo haga un poquito de esfuerzo, pero está a su alcance entenderlo, pero necesita hacer un poquito de esfuerzo. Y la otra forma es responder de un modo no entendible nunca, o sea, se responde de tal manera hermética que el discípulo nunca logra comprender, aunque haga mucho esfuerzo. El maestro espiritual siempre tiene que situarse en la pose del discípulo, en qué pose está, en qué nivel, en qué tipo de etapa de avance está, y a partir de allí tener claro qué es lo que puede comprender y qué es lo que no puede comprender, y entonces facilitarle la respuesta de un modo que la pueda comprender, pero no fácilmente, para que por supuesto tenga que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo lo va a llevar al discípulo a desarrollar una nueva competencia. Entonces el texto 9 dice: el señor Brahma dijo: mi querido hijo Narada, siendo misericordioso con todos, incluso conmigo, has hecho todas esas preguntas debido a que yo fui inspirado para conocer el poder de la todopoderosa personalidad de Dios. Todo lo que has hablado sobre mí no es falso, pues uno habrá de engañarse con toda seguridad al observar mis poderosas actividades, a menos que y hasta que esté consciente de la personalidad de Dios, quien es la verdad última que se encuentra más allá de mí. Entonces Brahma está haciendo algo notablemente glorioso y algo notablemente humilde, y que nos cuida del descarriarnos y nos protege de las tentaciones del ego falso, y es el asumir que en verdad él no es el más poderoso, que en verdad toda su actividad no está hecha únicamente por él, sino que hay alguien más detrás de él y por tanto más poderoso, y ese alguien es la suprema y total personalidad de Dios. En Brahma se reconoce como herramienta, como siervo, como obrero de la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué digo que esto es algo muy valiente, humilde y glorioso? Porque normalmente cuando alguien se encuentra en una posición poderosa, a tal punto de que aparentemente no hay nadie más poderoso que él, entonces se acomoda allí en esa fama,
para recibir él todos los aplausos, y por nada del mundo menciona que hay alguien más poderoso que él. Entonces ese es el camino del ego falso y nos conduce a una pérdida total y por tanto nos va degradando en el tiempo. Pero Brahma dice, bueno, ya que Narada está por su perspicacia comprendiendo la posibilidad de que haya alguien más poderoso, entonces ya está en la etapa adecuada para saberlo, y entonces se lo afirma, Brahma se lo afirma, tiene razón, hay alguien más poderoso detrás de mí, es la suprema personalidad de Dios que se encuentra más allá de mí. Al principio es interesante porque dice, Brahma dice, uno habrá de engañarse con toda seguridad al observar mis poderosas actividades. O sea, al leer sobre la creación, al leer sobre el creador, es común que uno pueda pensar, wow, Brahma, si es capaz de hacer todo el proceso creativo, entonces sin lugar a dudas, ¿quién puede haber más poderoso que él? Y a cierto punto es así. O sea, dentro del mundo material, desde ese punto de vista creativo, no hay nadie más poderoso que Brahma. Pero, repito, dentro del mundo material. Pero al mismo tiempo hay alguien más poderoso que Brahma, y esto se puede entender fácilmente cuando ya se complementa, o sea, no todo lo que existe en el mundo material, sino que también existe la cuestión espiritual. Entonces ya allí cambia la cosa. Brahma es el más poderoso, es como un jefe de una empresa, es el más poderoso, el director ese, administrador general, dueño de tal empresa. Pero el que es el dueño del consorcio de empresas, de un grupo de empresas del mismo grupo, ese es más poderoso que ese dueño de la empresa en específico. Pero como los obreros de la empresa no conocen a aquel dueño de todas las empresas, pues dicen, bueno, el jefe máximo es este es el director, ¿verdad? Y por eso Brahma dice, podría engañarse. De hecho, todas las criaturas en lo general se engañan, y la adoración no al creador sí, pero el creador, ¿y cómo es que crea el creador? ¿Cómo es que se desarrolla esta cuestión? Y Brahma afirma, entonces hay alguien más allá de mí, la suprema personalidad de Dios. Dice que uno habrá de engañarse, pero después de eso dice algo también muy interesante. Dice, uno habrá de engañarse cuando ve mis poderosas actividades, a menos que, o sea, la única forma que no se deje engañar por mi aparente poder, a menos que esté consciente de la existencia de la personalidad de Dios, quien es la verdad última que se encuentra más allá de mí. O sea, quiere decir que cuando alguien se vuelve consciente de la verdad absoluta, consciente de la suprema personalidad de Dios, cuando toma conciencia de ella y de todos sus verdaderos aspectos, entonces ya la también ilusoria cuestión de Brahma como figura máxima poderosa también se desvanece. O sea, ni siquiera Brahma es la figura máxima poderosa, sino que vuelve a caer todo en su punto justo. La suprema personalidad de Dios es la única figura máxima poderosa, absolutamente poderosa, a la cual nadie se le empareja en poder, y por supuesto, si nadie se le empareja, tampoco nadie le puede superar, y esa suprema personalidad de Dios tiene su morada plena fuera del alcance de la creación material, mientras que Brahma la tiene justo allí en el inicio de la creación material. Brahma existe dentro de la creación material, puesto que aparece dentro de ella antes que ella sucediera, pero en el contexto del Mahatattva o de la energía primordial material. Allí aparece Brahma. Por tanto, Brahma, la figura Brahma, no existe en el plano de conciencia espiritual. No hay tal cosa como Brahma en el plano de conciencia espiritual. No hay tal cosa como inicio del plano de conciencia espiritual. No hay un inicio de la creación espiritual. La creación espiritual en sí misma es permanente. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. Por tanto, no se necesita la figura del creador. Brahma solo es necesario para los universos materiales que son creados. Así que la figura de Brahma en su concepto más básico no es eterna.
y entra solamente en juego, sale al escenario solamente cuando se inicia una nueva creación. Entonces hay alguien más allá de mí, dice Brahma, la suprema personalidad de Dios, y aquel que se vuelve consciente de ella ya no puede ser engañado por nada, ni por mi poderío, ni por nada. Por eso se dice que el devoto puro está libre de toda ignorancia, libre de todo engaño y no puede caer en ilusión. Después, entonces acá dice el texto 11, yo creo, después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal, o sea, el Brahmayoti, tal como la luna, el firmamento, los planetas influyentes y las estrellas titilantes manifiestan también su brillo cuando el sol manifiesta su fuego. Y aquí va a comenzar Brahma a explicar el misterio de la creación. Dice que yo creo después, o sea, después, la palabra después significa que hubo algo antes, que se necesita algo previo, una condición previa para que Brahma pueda hacer el espectáculo creativo. Dice, yo creo después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal. Al parecer hay una primera creación que no es la creación ya palpable, material. O sea, el Señor primero manifiesta la totalidad de la creación mediante la refulgencia del Brahman. Después vamos a ver eso más adelante. Entonces después, cuando eso suceda, es que aparece Brahma, y después es que entonces Brahma revela a nivel de conciencia material el universo paulatinamente. Y pone un ejemplo, tal como la luna, el firmamento, los planetas y las estrellas manifiestan su brillo cuando el sol manifiesta su fuego. O sea, si el sol no brillara, la luna no pudiera supuestamente iluminar. Sabemos que la luna no tiene luz propia. Brahma es como la luna, el Señor Supremo es como el sol. El supremo brillo de Brahma, la influencia de Brahma, el poder de Brahma, no pudiera ocurrir si antes no hubiera un brillo primero, que es el que se refleja a través de él. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos permita ir comprendiendo con un corazón humilde, sincero y sencillo estas cuestiones. Algo importante, estas cuestiones no se deben comprender solo desde el raciocinio, aunque el raciocinio no se debe dejar fuera. Hay que ser inteligente, razonar, ser claros, ser lúcidos, no ser fanáticos, pero la comprensión debe darse en medio de la práctica. Debo de llevar práctica trascendental, o sea, la sadhana, la repetición, contemplación de los santos nombres, apertura a los santos nombres diariamente, al mismo tiempo que voy tratando de comprender sobre estas cuestiones de las lecturas escuchadas. Si se deja la práctica, entonces uno va a ir por una comprensión falsa, porque va a depender de la mente, y la mente está perdida en estos tiempos. Si se hace solamente la práctica y no se escuchan las lecturas, entonces es probable también se caiga en un fanatismo. Entonces las dos cosas tienen que ir equilibradas. Los Vedas se entienden únicamente, se pueden entender únicamente desde la práctica consciente, constante y creciente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna, 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 Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare